María Eugenia. Hola, buenos días. Bueno, es un placer tenerte acá con nosotros en el GRAD. Gracias. Y queríamos, desde el grupo de investigación, hacerte unas pequeñas preguntas, una pequeña entrevista. Primero, ¿en qué se han desarrollado sus últimas investigaciones en el último periodo? Empezamos por esto. Bueno, la investigación del último periodo es relativo a los orígenes del neoliberalismo en México. Yo empecé realmente la historia económica desde la colonia. Yo estudié primero la crisis del orden económico colonial en México, esa fue mi tesis de doctorado en el Colegio de México, y después fui transitando todo el siglo XIX y empecé a trabajar los orígenes del neoliberalismo. Una pregunta que yo me hice a partir de que se empezó a instaurar ese modelo en el país, a partir de 1982, y realmente no me satisfacían las explicaciones que los economistas daban sobre el origen y la instauración del modelo neoliberal en México, y yo lo que pensaba era, empecé a descubrir que era un asunto de más larga duración y que eso solamente la historia podría explicarlo mucho mejor. En México, entre los economistas, existe la tesis que el modelo neoliberal se estableció a raíz de la llamada americanización de la economía, o sea, que los Carlos Salinas, de Gortari y un grupo de economistas hicieron sus estudios en Yale, en Harvard, regresaron y establecieron el modelo. A mí me parecía una explicación muy simplista, que por brillantes que fuera el expresidente Cedillo o el expresidente Salinas, me parecía que era un asunto de una mayor fuerza para poder establecer el modelo neoliberal. Entonces encontré que el modelo neoliberal en México empezó a gestarse en el periodo de entreguerras, ¿no? Y como este modelo neoliberal y este pensamiento neoliberal y este proyecto neoliberal se empezó a diseñar y empezó a sustentarlo todo un sector financiero importante del país, y que, bueno, llegó un momento político adecuado y condiciones económicas adecuadas que ellos pudieron tomar el poder, pero que no era un asunto de una coyuntura y que surge por generación espontánea, sino que fue un proceso mucho más largo en el país y que no habíamos nosotros percibido, porque la interpretación del éxito del modelo desarrollista de la Revolución Mexicana se había trabajado tanto y con manera tan exitista que nos dábamos cuenta que paralelamente se estaba gestando otro proyecto de país. Entonces es por lo cual cambié de rumbo y actualmente el Fondo de Cultura Económica me publicará un libro que se llama así, Los orígenes del neoliberalismo en México. Entonces, como verás, pasé de la colonia, ¿no?, de la colonia al siglo XX, ¿no? Y sobre todo lo que trabajé fueron los años 30, 40, 50 hasta los años 60, ¿no? Cómo se fue perfilando este proyecto y cómo los financieros empezaron a impulsar la visión liberal en el país. ¿Podríamos decir que existe desarrollo en México, en el México actual? Yo creo que en el México actual no hay desarrollo, y el problema es que tampoco crecimiento, porque a veces hay crecimiento y no hay desarrollo, y yo creo que el problema es que el crecimiento, tampoco tenemos un crecimiento, pero menos desarrollo, ¿no? Entonces esa diferencia cualitativa entre desarrollo y crecimiento, pues no lo tenemos, y bueno, el crecimiento es muy magro, ¿no? 2% anual no es nada, sobre todo cuando tienes una tasa de crecimiento de la población alta, y entonces en realidad menos hay desarrollo, porque el desarrollo para mí tiene que sustentarse en un gasto público importante, que es lo que sucedió en México después de la Revolución. Sí, podríamos decir que después de la Revolución hubo un proyecto de desarrollo, y ese proyecto de desarrollo se sustentó en un gasto público importante, o sea, una política hacendaria que impulsó
ese desarrollo, que implicaba buscar dar condiciones de bienestar a la población, que yo creo que es lo que debe hacer la economía, ¿no? La economía debe de buscar dar bienestar a los seres humanos, si no, ¿para qué la queremos? Entonces yo creo que ese modelo de desarrollo que termina, que es desplazado, ¿no? Muy exitoso hasta los años 70, sí implicaba y se tenía una apuesta de desarrollo económico. Ahora hay una discusión de que el gasto social ha aumentado, pero no es un gasto social, o sea, el problema del desarrollo no solamente es un problema de gastos sociales, sino ahí en el planteamiento del desarrollo hay un problema del empleo, ¿no? Y yo creo que es lo que no existe ahorita en este momento. Y lo que tenemos es, no hay desarrollo porque lo que tenemos en el país es que el problema de la desigualdad es mucho más profundo, ¿no? De por sí históricamente es un país desigual, que todavía no encontramos una explicación de sus orígenes, ha sido un país muy desigual, pero en ciertos momentos esa desigualdad, digamos, se fue atenuando y ahora se ha profundizado. Creo que viene a colación preguntarle lo siguiente. ¿Piensa usted que los problemas que vive actualmente en México es causa del narcotráfico o de la clase política, como muchos opinan, o es bien consecuencia de un proceso estructural de más largo plazo? Pues yo creo que es lo segundo, ¿no? O sea, yo lo que creo es que cuando tú tienes una sociedad más igualitaria, con salarios dignos, que yo creo que el problema es la calidad del salario en mi país, o sea, ese es un punto central, y con una tasa, además, tienes una tasa de desempleo tan alta que aparentemente no es alta, ¿no? Tantas veces están dando entre el 4 y el 5%, ¿no? Pero no, tenemos una franja de economía informal muy seria, ¿no? Entonces, bueno, estas, digamos, perversiones de la sociedad se fortalecen. Entonces, yo creo que siempre ha habido narcotráfico, ¿no? O sea, pero ahora hay una descomposición social y hay una descomposición también para mí en el propio proyecto económico que es lo que va a priorizar, y entonces esto es un caldo de cultivo para el narcotráfico y la criminalidad, ¿no? Hay una anécdota de una chica de 16 años que me partió el corazón. Le preguntaron, no recuerdo si era una niña, creo que tenía 16 años, por qué estaba metida en eso, y decía, bueno, prefiero unos cuantos meses vivir bien a toda la vida con hambre, ¿no? Entonces eso te da idea de que eso es un caldo de cultivo, ¿no? O sea, y los jóvenes no tienen muchas esperanzas, que eso es, yo creo que esa es la parte más dura del país, ¿no? Ni siquiera nuestro sector de élite de los jóvenes, porque por supuesto tenemos un sector privilegiado que estudia en el extranjero en las mejores universidades, pero regresa y es muy difícil que se incorpore al mercado de trabajo, ¿no? Y los Estados Unidos son los mejores, digamos, beneficiarios de estos jóvenes, o sea, se quedan con nuestros físicos, nuestros químicos, nuestros matemáticos, ¿no? Y también con los mejores artistas. Entonces, ¿no? Es una pérdida para el país. Además de todo, el país está perdiendo un bono importante, ¿no? Demográfico y de su intelectualidad. Y en el marco de la política regional, pero también atlántica, ¿cree que existe una cooperación real o una cooperación política real entre países de América Latina? ¿Y qué papel juega o ha jugado España en todo esto? Bueno, yo creo que hay una resistencia a integrarse y a unirse, ¿no? O sea, hay tantos intereses que yo creo que no hay una política latinoamericana. Yo creo que sí lo jugó un papel importante en un tiempo CEPAL, pero yo creo que también CEPAL ha perdido liderazgo, ¿no? Para intentar articular esa es mi opinión, no sé.
perdón por doña Alicia Bárcena, que me cae muy bien, ¿no? Pero creo que no hay ahorita una institución y un proyecto teniendo todos nuestros países tantos problemas comunes, ¿no? O sea, y que es el problema del desarrollo que nos significa, y que además estamos sufriendo el cambio de modelo todos los países. Entonces yo lo que creo es que no hay un proyecto común, y eso no lo veo como problema, sino lo veo como tragedia, ¿no? Porque podríamos tener una región mucho más integrada y no la tenemos, ¿no? Inclusive yo creo que entre los propios países no nos conocemos. Todavía mi generación fue una generación más latinoamericanista, creo yo. O sea, nos creamos en esa década de los 60 con ese proyecto de unificación en el debate latino de la dependencia, ¿no? Del estructuralismo y todas estas visiones del estructuralismo, pero yo creo que eso es algo que se ha perdido en los nuevos jóvenes universitarios. Inclusive yo lo veo que en mi propia facultad no se estudia con la vehemencia, no porque digo que las mejores pasadas generaciones fuimos mejores, no, sino porque digo que es un tema. Hay otros temas importantes, pero es un tema que tuvo mucha relevancia, mucho debate, y además de todo alimentó mucho esa visión latinoamericanista y que se ha perdido. Y yo creo que también hemos perdido, o de alguna manera no estamos suficientemente articulados a una, que también fue en el pasado, ¿no? Al menos en México. La migración española fue una migración que dejó muchos frutos al país, o sea, intelectuales, llegó capital, llegaron desgraciadamente a España, pero yo creo de sus mejores hombres, y llegaron a México por fortuna. O sea, Cárdenas fue suficientemente inteligente para abrir las puertas y abrir ese espacio. Entonces las universidades nos beneficiamos de toda esa intelectualidad que ustedes perdieron, y además también llegaron empresarios y también nos beneficiamos de los empresarios, y también llegaron obreros y nos beneficiamos de ese saber de sus trabajadores, ¿no? Entonces esa parte tan intensa que también tuvo el país y que dejó frutos, yo creo que se ha perdido, ¿no? O sea, ya no tenemos esa presencia, ¿no?, del pensamiento hispánico como lo tuvimos en un momento. No digo que no esté, pero lo que digo es que ya no es, la presencia se ha diluido. Yo creo que el pensamiento americano o el proyecto americano ha invadido mucho más el país, y hemos perdido soltado estas ataduras que han sido importantes para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tendríamos que tener como proyecto de reconstruir ambas cosas, ¿no? El seguir estudiando con mayor fuerza la región y seguir buscando mejores vínculos intelectuales. Pueden decir, bueno, hay muchos vínculos, sí, hay vínculos de los financieros con los consumidores mexicanos, como la banca, pero no se trata de eso, ¿no? Yo creo que lo que deja es justamente ese vínculo intelectual entre los pueblos, que yo creo que fue muy fructífero, al menos para mi país. ¿Es la Unión Europea un espejo donde debe mirarse América Latina, o por el contrario una experiencia no recomendable para aceptar? Yo no sería tan radical, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia europea siempre ha alimentado a nuestros países, ¿no? En todos los sentidos, en sus movimientos intelectuales, en sus modelos económicos, ¿no? Yo creo que debe seguir discutiéndose y viendo hacia Europa. Yo creo que cada vez hemos visto menos hacia Europa, o sea, también es otro punto. Y vuelvo a mi generación, perdón, pero tengo que volver a la historia. Pero en mi generación, yo recuerdo que la influencia importante que teníamos en economía en las facultades, en la UNAM, era la escuela de Cambridge, y teníamos como gran influencia la escuela italiana, ¿no? O sea, el Rafa, ¿no?
o sea, teníamos una influencia importante. Doña Joan Robinson nos visitaba, pero yo siento que esos lazos, o sea, de estar viendo intelectualmente hacia Europa, lo hemos perdido. Ahora, en términos de poder, los estados, yo creo que tienen que ver más hacia Europa. Yo creo que todas las experiencias son importantes porque aprendemos tanto de la derrota como también de los triunfos. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar viendo hacia Europa para ver lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces, son dos cosas que tenemos que tener presente y estar discutiendo, ¿no? Yo pienso que estar estudiando, por ejemplo, estudiar el ordoliberalismo surgió en Alemania es importante porque entendemos cómo el modelo se estableció en Europa, y estudiar la escuela austríaca es importante porque pertenece mucho a lo que es el neoliberalismo norteamericano. Entonces, yo creo que tenemos que seguir viendo Europa y seguir analizando lo que sucede en Europa y tomar de Europa lo que yo creo que puede beneficiar a América y que yo creo que es mucho. En términos del poder ya sabemos lo que es, ¿no? Son los intereses, no es el poder en abstracto, sino son los intereses de ciertos grupos. Y yo creo que en nuestro país un problema es que se ha visto mucho hacia los Estados Unidos, y bueno, tenemos el destino manifiesto desde fines del siglo XIX y que lo hemos tenido, tenemos esa relación y ese binomio que se estableció en América, pero no obstante tenemos que hacer el esfuerzo de seguir viendo hacia la civilización de Europa Occidental. Yo creo que es un elemento fundamental para que nosotros sigamos nutriendo intelectualmente a nuestro país y, insisto, para ver lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, la historia, eso es lo que nos enseña, las dos cosas. ¿Cómo definiría Gerard? ¿Cómo definiría la dinámica de clase del máster? Y si se le antoja algún reto para el futuro. Bueno, en realidad se me hace un espacio, y considero que es un espacio de investigación y de la enseñanza en el cual yo me siento muy a gusto. Ya lo siento como mi casa, ya les digo que yo llego a mi casa. No, pero más de allá de lo que yo sienta, yo creo que Gilat es un espacio importante de reflexionar sobre nuestra región que ha perdido espacios de reflexión. Y creo que un gran éxito y un acierto de Gilat, ¿no? Es que ese espacio de reflexión histórico del presente de la región latinoamericana y su relación con Europa, yo creo que se ha estado desarrollando, cosa que él va en sentido contrario, ¿no? Cosa que en otros se ha abandonado, así como la historia económica se empezó a abandonar desde los 80, que se siente uno muy reconfortado cuando ve que hay un espacio como Gilat donde la historia importa, y la historia latinoamericana, sobre todo la historia latinoamericana, importa, la región importa. Entonces, a mí me parece que el trabajo que han hecho Pedro, ustedes, porque ustedes son parte del proyecto como alumnos, o sea, a mí me da gusto verlos ahora que son los doctorantes, están fortaleciendo tanto Gilat, porque yo creo que ustedes lo fortalecen siguiendo estudiando aquí y desarrollando líneas de investigación. Yo creo que es un trabajo magnífico que se está haciendo. Y sobre todo una cosa que me llamó mucho la atención esta vez, que a mí me gustó mucho, es que hay una comunidad académica, porque en muchos lugares uno puede encontrar alumnos inscritos, ¿no? Además muchos alumnos inscritos, una planta de profesores también grande, pero muy ausente. Y una cosa que me gusta en Gilat es que su cuerpo académico y ustedes están haciendo una comunidad académica. Y yo creo que se dice fácil, pero no es fácil. Es un esfuerzo muy importante que se nota que han hecho, y bueno, en ese sentido felicito a Pedro Pérez,
David, a ustedes, porque lo han logrado, y estamos estudiando la región latinoamericana seriamente. Perfecto, María, pues muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo y... Gracias a ustedes por recibirme.